persona no manifiesta ningún signo o síntoma de la enfermedad, aunque ya hay antecedentes en la familia de la enfermedad. Puede heredarlo a sus hijos. Esto es muy útil para cuando se realiza la comunicación entre los familiares, porque si nosotros somos tajantes y él no tiene síntomas, entonces él no es portador, no va a tener hijos con la enfermedad. Y si de repente resultan hijos enfermos, pues podríamos meternos en aprietos. Entonces hay que decir, bueno, él no tiene síntomas, pero la enfermedad que ustedes tienen es autosómico dominante, entonces hay que estudiar sus genes y corroborar que genéticamente no tiene el gen afectado, y si no lo tiene, evidentemente será una persona totalmente sana. Y algunos tendrán un principio de penetrancia o no penetrancia. Otra de las características de esta herencia autosómica dominante que también debemos de tomar en cuenta es que a veces ocurren mutaciones en las células de la línea germinal y aparecerá la alteración en la siguiente generación, aunque los progenitores sean totalmente sanos. Por ejemplo, una de las patologías de esta herencia autosómica dominante es la acondroplasia, que es una alteración de las células que producen colágeno para el crecimiento de los huesos largos, y entonces las personas quedan pequeñitas, ¿sí? Son personas de talla baja, ¿sí? Muy bien. La edad paterna, cuando un papá varón, ¿sí?, tiene mucha edad, ha estado muy avanzada la edad y decide tener hijos, las probabilidades de que se presente esta alteración en sus células reproductivas son más altas. Por lo tanto, este señor a lo mejor ya tenía 45, 50 años cuando decidió tener familia, cuando su esposa se embarazó de este niño. Y entonces, aunque ellos tienen talla normal, pueden tener un niño con una alteración genética que aparece en esa familia de manera repentina, y a eso se le conoce como mutaciones de novo. Ocurre como una mutación nueva en esta familia. Sin embargo, a partir de la aparición de esta mutación, esta persona va a aplicar todas las reglas de la herencia autosómica dominante. Va a heredárselo a sus hijos e hijas, siempre van a tener los afectados un papá afectado, que va a ser él, va a afectar a ambos sexos, ¿sí? Entonces aparecerán estas características. Bueno, algunas de las patologías, es un gran número de enfermedades que tienen esta característica, pero algunas de las patologías que podemos reconocer con este patrón de herencia serían la acondroplasia, como ya lo mencionamos, el síndrome de Apert, la brachydactilia, la enfermedad de Huntington, el síndrome de Creutzfeldt, esclerosis tuberosa, hipercolesterolemia familiar, el síndrome de Vandenberg, la neurofibromatosis tipo 1 y 2, el síndrome de Marfan. Como vimos en la primera herencia, la autosómica dominante, no había un estado de portador, ¿sí? No existe el estado de portador. Si yo tengo ejemplo de estar enfermo, o voy a manifestar la enfermedad, salvo la excepción que les dije, que tenemos una no penetrancia. Bien, ahora vemos este otro árbol genealógico en donde estamos representando tanto a mujeres como a hombres con una mitad en blanco y la otra mitad oscurecida. Recordemos que esto representa a una persona que es portadora de genes, pero que fenotípicamente la persona es funcional, asintomática generalmente, o que si es una alteración, sobre todo del metabolismo, pues puede metabolizar ciertas sustancias, aunque podría ser un poco más lento, pero sí las metaboliza bien. Por lo tanto, no presenta síntomas característicos de alguna enfermedad
del metabolismo. Sin embargo, si los genes de esta persona y esta otra coinciden en ese 25%, ¿sí?, en esa relación de 3:1, ese 1 coincide en una persona, pues esa persona tendrá todos sus genes alterados, los dos genes, tanto el materno como el paterno alterados, y entonces puede manifestar la enfermedad. Entonces aquí estamos hablando de una enfermedad de autosomas nuevamente, pero que conserva la característica recesiva. Enfermedad autosómica o herencia autosómica recesiva. ¿Qué características tiene esta? Bueno, como les decía, esta necesitamos que los dos genes, tanto el materno como el paterno, tengan la alteración para que yo la pueda manifestar. Entonces solo se va a manifestar siempre y cuando yo sea homocigoto para estos genes, ¿sí? Cuando soy heterocigoto, generalmente soy asintomático, ¿sí? O tengo alteraciones subclínicas, por ejemplo, si fueran enzimas hepáticas, a lo mejor metabolizo más lentamente el alcohol y con pocas, con 2 cervezas, pues ya estoy muy contento, ¿no? ¿Por qué? Porque metaboliza muy lentamente. Sí lo pueden metabolizar, pero muy lentamente, ¿no? Entonces, pues podría ser así para algunas otras sustancias. Bien. Se puede encontrar en más de uno de los hijos de esa familia, ¿sí? Más de uno de los hijos, pero a veces pueden saltar generaciones, ¿sí? Y los papás, que generalmente son asintomáticos, ellos no tienen mayor problema. Entonces, a esta transmisión le llamamos horizontal, porque en una sola generación puede haber más de un caso. Bueno, como es de los autosomas, sabemos que va a afectar a ambos sexos. Y que se necesitan los genes tanto maternos como paternos enfermos para poder manifestar la enfermedad. Si solo uno de los papás hereda la alteración, evidentemente seríamos portadores asintomáticos y no manifestaríamos la alteración. Bien. Es muy habitual encontrar en estos tipos de herencia que hay o endogamia, ¿sí?, o hay consanguinidad. Suelen casarse entre primos, ¿sí?, o entre primos, ¿no? El primo conoce a la prima y resulta que la prima está muy guapa y se les ocurre la locura de tener hijos, entonces ahí pueden heredarse alteraciones que no se habían manifestado antes. O bien, conocemos poblaciones que geográficamente o culturalmente son muy pequeñas, y entonces esa geografía tan corta hace que las mismas personas de la población se reproduzcan entre ellos y terminen compartiendo estos genes. O culturalmente, hay algunas culturas en donde el grupo está encerrado, que solo entre ellos se reproducen, entre personas de su misma cultura, y no abren su genoma a otras culturas. Entonces, pueden caer mucho en este tipo de enfermedades o trastornos recesivos. Bien, ¿cuál es el riesgo de que se manifieste una alteración si los dos papás son heterocigotos para esta patología? ¿Sí? Aquí representamos a un progenitor que es heterocigoto, la A minúscula en este caso es de color rojo, porque tenemos